Mentirle a un multimillonario nunca fue parte del plan. Como un padre soltero con apuros económicos, mi única meta era mantener un perfil bajo para mantener a mi hijita. Pero cuando mi jefa, una directora ejecutiva despiadada y fría como el hielo, me arrastró a la finca ultra exclusiva de su familia en los Hamptons. Era para una barbacoa del 4 de julio. Y mi mundo se puso de cabeza. Antes de que la primera hamburguesa tocara la parrilla, ella me rodeó con su brazo. Me presentó a su aterrador padre como su novio formal, con el que vivía. Esa mentira desesperada desató una caótica reacción en cadena. Una que casi me costó todo. Eran las 4:45 de la tarde del viernes 2 de julio. Las enormes oficinas con paredes de cristal de Kensington Global Holdings en Manhattan ya se estaban vaciando. El fin de semana festivo llamaba a la puerta. La mayoría de mis colegas ya habían huido a los Hamptons, a Martha's Vineyard o a cualquier enclave de élite donde veraneaban. Yo, en cambio, miraba una hoja de cálculo que se volvía borrosa ante mis ojos cansados. Mi nombre es Alex Sullivan. Tengo 34 años. Soy analista de riesgos de nivel medio. Y lo más importante, soy padre soltero de una niña de 6 años, valiente e incansablemente curiosa, llamada Harper. Yo no me dirigía a una casa en la playa para el 4 de julio. Mis planes para el fin de semana consistían en comprar un paquete de bengalas en la bodega de la esquina. Y también en intentar arreglar el grifo que goteaba en nuestro pequeño apartamento de Queens. Tenía que hacerlo antes de que la humedad se comiera mi depósito de seguridad. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era la señora Higgins, la niñera de Harper. Alex, querido, solo un recordatorio. La matrícula del campamento de verano de Harper vence el martes. Hoy enviaron una carta a casa. Tragué saliva. El nudo familiar de la ansiedad financiera se apretó en mi pecho. Mi exesposa había desaparecido hace 3 años. Me dejó con la custodia exclusiva y una montaña de deudas legales. Eran de una batalla por la custodia que sus padres ricos habían iniciado, y que luego abandonaron cuando perdieron el interés. Amaba a Harper más que a mi propia vida. Pero sobrevivir con un solo sueldo de nivel medio en Nueva York era como intentar mantenerse a flote con una roca atada al pecho. De repente, sonó el teléfono de mi escritorio. El identificador de llamadas mostró un número que me heló la sangre. Suite Ejecutiva W, Kensington. Taylor Kensington, la directora ejecutiva multimillonaria de 32 años de Kensington Global. Era una leyenda en el distrito financiero. Brillante, despiadada y completamente desprovista de empatía humana. Se rumoreaba que despidió a un ejecutivo en Nochebuena. Fue por atender una llamada personal durante una fusión. Habíamos interactuado un par de veces, siempre en reuniones de junta donde yo presentaba evaluaciones de riesgo. Yo era un engranaje microscópico en su enorme maquinaria. Levanté el auricular. Alex Sullivan. A mi oficina. Ahora. La línea se cortó. Sin formalidades, sin un por favor. Solo una orden desde las alturas. Tomé la chaqueta de mi traje, con el corazón martillando contra mis costillas. ¿Había arruinado las proyecciones del segundo trimestre? ¿Me iban a despedir? Si perdía este trabajo, Harper y yo estábamos acabados. El último piso de Kensington Global era una fortaleza minimalista. Tenía mármol blanco y ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. La asistente de Taylor me indicó que pasara a través de las pesadas puertas de roble. Taylor estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Llevaba un traje de Tom Ford color carbón de corte impecable. Probablemente costaba más que mi coche. Cuando se giró, sus impresionantes y gélidos ojos azules me clavaron en el sitio. Era innegablemente hermosa, pero era el tipo de belleza que pertenece a un arma. Elegante, peligrosa y fría. Sullivan, siéntese, ordenó, señalando una silla de cuero frente a su enorme escritorio. Me senté, manteniendo la postura rígida. Señorita Kensington, ¿hay algún problema con el informe de riesgos del segundo trimestre? El informe está bien, dijo con desdén, sentándose y cruzando las manos. He revisado su expediente, Alex. Es competente, es fiable. No hace preguntas estúpidas y mantiene un perfil bajo. Lo han ignorado para el puesto de director de gestión de riesgos 2 veces en los últimos 3 años. ¿Por qué? Parpadeé, desconcertado. Bueno, los candidatos anteriores tenían más antigüedad. Tenían mejores pedigrís. Interrumpió Taylor con suavidad. Fueron a Wharton. Usted fue a una universidad estatal. Es padre soltero. Se va precisamente a las 5:15 de la tarde todos los días para relevar a su niñera. Eso significa que no asiste a las cenas de networking después del trabajo. Ahí es donde se consiguen los verdaderos ascensos. Apreté la mandíbula. Mi hija es mi prioridad, señorita Kensington. Pero mi trabajo nunca se ha visto afectado. Sé que no. Por eso está sentado aquí, dijo, inclinándose hacia adelante. El hielo en sus ojos se transformó en algo que parecía peligrosamente desesperación. Necesito un favor, uno enorme, y estoy dispuesta a pagar por él. ¿Un favor? Mañana por la mañana, vuelo en helicóptero a la finca de mi familia en East Hampton. Es para nuestro fin de semana anual del 4 de julio. Es una reunión familiar obligatoria. Mi padre, Winston Kensington, estará allí, junto con el resto de los miembros de la Junta.
Ellos tratan esta barbacoa como una reunión de accionistas en la sombra. Hizo una pausa. Sus dedos perfectamente cuidados tamborileaban sobre el escritorio de caoba. Necesito que vengas conmigo. La miré fijamente, esperando el chiste. ¿Disculpe? ¿Quiere que trabaje durante el fin de semana en los Hamptons? Tendría que conseguir quien cuide a Harper. No quiero que trabajes, Sullivan. Quiero que asistas como mi acompañante. El silencio en la habitación era ensordecedor. ¿Quiere que sea su cita para una barbacoa familiar? Sí. Taylor suspiró, una rara grieta en su armadura. Mi padre es tradicional. Construyó esta empresa desde cero. Y ahora está decidiendo si retirarse oficialmente como presidente. Podría darme el control total de la junta o pasárselo a mi hermano, Preston. Preston es un idiota imprudente, pero tiene esposa, 2 Golden Retrievers y una vida personal perfecta. Mi padre cree que mi estilo de vida solitario me hace inestable. Me ha exigido que lleve a alguien este fin de semana. Quiere que demuestre que soy capaz de mantener conexiones humanas fuera de las adquisiciones hostiles. Era absurdo. Parecía sacado de una terrible comedia romántica. Pero la expresión de su rostro era mortalmente seria. Señorita Kensington, con todo respeto, ¿por qué yo? Podría contratar a un actor profesional o pedírselo a un amigo. No tengo amigos, Sullivan. Tengo activos y pasivos, afirmó con naturalidad. Los actores son pasivos. Hablan con los tabloides. Usted es un empleado. Está sujeto a un acuerdo de confidencialidad blindado. Además, usted tiene interés en esta empresa. Si Preston toma el control, destruirá su departamento para financiar sus desastrosas aventuras con criptomonedas. Si hace esto por mí, si se queda a mi lado, sonríe y actúa como un compañero respetable y centrado durante 48 horas, lo ascenderé inmediatamente a director de gestión de riesgos. Sería efectivo el martes por la mañana. Se me cortó la respiración. Director de gestión de riesgos. No era solo un título. Significaba duplicar mi sueldo. Significaba un fondo universitario para Harper. Significaba pagar las deudas legales. Significaba no volver a entrar en pánico por la matrícula del campamento de verano. ¿Qué implica exactamente ser un compañero? Pregunté con cautela. ¿Te quedas a mi lado? Conversas con mi aterradora madrastra. Finge que nos conocimos en un retiro de la empresa y que conectamos. No hay contacto más allá de tomarme del brazo. Habitaciones separadas. Salimos mañana a las 9 de la mañana. Regresamos el lunes a las 8 de la mañana. Deslizó un papel sobre el escritorio. Era un anexo a mi contrato de trabajo. Incluía los detalles del ascenso y una bonificación enorme solo por el fin de semana. Pensé en las zapatillas gastadas de Harper. Pensé en el agua goteando en mi baño. Tendré que llamar a la señora Higgins, dije en voz baja, para ver si puede quedarse con Harper el fin de semana. Taylor sonrió. Fue una expresión aterradora y victoriosa. Ya le pedí a mi asistente que le transfiriera a la señora Higgins un bono de $5,000 por las molestias. Empaca un polo, Sullivan. Nos vamos a los Hamptons. El viaje en helicóptero de Manhattan a East Hampton fue una clase magistral de silencio incómodo. Taylor pasó todo el vuelo de 40 minutos tecleando furiosamente en su tableta. Ignoraba las impresionantes vistas de la costa de Long Island. Me senté frente a ella. Llevaba un blazer azul marino y unos pantalones chinos que había planchado frenéticamente a las 2 de la mañana. Me sentía como un completo impostor. Cuando aterrizamos en un helipuerto privado, una Range Rover negra nos esperaba para llevarnos el resto del camino. Mientras atravesábamos unas enormes puertas de hierro forjado con el escudo de los Kensington, mi estómago dio un vuelco lento y nauseabundo. Highclere on the Sea no era una casa, era un complejo. La enorme mansión de piedra parecía importada ladrillo por ladrillo de la campiña inglesa. Tenía céspedes impecablemente cuidados que descendían hasta una playa privada. Decenas de coches de lujo, Bentleys, Porsches, Aston Martins de época, estaban aparcados a lo largo del camino circular. Escúchame con atención, dijo Taylor, rompiendo su silencio mientras el vehículo se detenía. Mi padre, Winston, es un tiburón. Huele la sangre en el agua. No dejes que te intimide. Mi madrastra, Eleanor, hará preguntas indiscretas. Evítalas. Y mi hermano, Preston, intentará humillarte activamente. Ignóralo. Entendido, dije, secándome las palmas sudorosas en los muslos. Nos conocimos en el retiro de Aspen. Disfrutamos de cenas tranquilas. Soy analista de riesgos. Fácil. Exacto. Solo sígueme la corriente. Salimos del vehículo. Inmediatamente nos rodeó el personal, que tomó nuestro equipaje sin problemas. Taylor me tomó del brazo. El contacto fue rígido. Su agarre era tan fuerte que cortaba la circulación. Atravesamos unas enormes puertas dobles hacia un vestíbulo. Tenía una gran escalera doble y un candelabro del tamaño de un coche pequeño. El murmullo de gente rica y poderosa conversando llegaba desde el patio trasero. Ah, llega la hija pródiga. Una voz cargada de arrogante diversión resonó desde la puerta del salón. Un hombre de unos 30 y tantos años se acercó a nosotros. Llevaba una camisa de lino rosa con un botón de más desabrochado. Sostenía un vaso de cristal con whisky. Tenía los ojos azules de Taylor, pero nada de su agudeza. Parecía demasiado satisfecho consigo mismo. Preston, dijo Taylor, su voz bajando 10 grados.
¿Y quién es este?, preguntó Preston, mirándome de arriba abajo como si fuera un chicle pegado a un zapato. ¿Tu asistente finalmente renunció, Vic? ¿Tuviste que contratar a un guardaespaldas para que hable por ti? Antes de que pudiera presentarme como colega y acompañante, el sonido atronador de un bastón golpeando el mármol resonó en el vestíbulo. Apareció Winston Kensington. Era una montaña de hombre de unos 60 y tantos años. Tenía una espesa melena de pelo plateado y ojos como pedernal astillado. A su lado estaba Eleanor, una mujer que parecía construida quirúrgicamente con diamantes y botox. Irradiaba una fría elegancia patricia. Taylor, retumbó Winston, su voz imponiendo autoridad absoluta. Llegas tarde. Los miembros de la junta ya están tomando cócteles. Su mirada se posó en mí, pesada y escrutadora. Y trajiste un invitado. Un movimiento audaz, considerando nuestra última conversación. El agarre de Taylor en mi brazo se apretó hasta el punto de doler. Me preparé para recitar nuestra historia inventada. Padre, Eleanor, dijo Taylor con suavidad. Su voz sonaba con una confianza aterradora. Pido disculpas por el retraso. Me gustaría presentarles a alguien muy importante. Se giró hacia mí, ofreciéndome una sonrisa tan falsa que casi brillaba. Luego soltó la bomba que hizo estallar nuestro plan cuidadosamente construido. Este es Alex Sullivan, mi novio. Llevamos viviendo juntos los últimos 6 meses, y estamos completamente seguros de nuestro futuro juntos. El aire en el vestíbulo desapareció. ¿Novio? ¿Viviendo juntos? Mi cerebro hizo cortocircuito. Miré a Taylor, con los ojos muy abiertos. Intentaba comunicarle en silencio un ¿qué demonios estás haciendo? Pero ella solo clavó sus uñas cuidadas más fuerte en mi bíceps. Una amenaza silenciosa para que le siguiera el juego. Preston se atragantó con su whisky. Las cejas perfectamente delineadas de Eleanor se dispararon hasta su frente. Winston se quedó allí, entrecerrando los ojos mientras me evaluaba como si fuera una adquisición corporativa hostil. ¿Viviendo juntos?, balbuceó Preston, limpiándose la barbilla. ¿Tú? ¿Viviendo con otro ser humano? Por favor, ¿qué es él? ¿Un actor que contrataste del circuito alternativo? El pánico me subió por la garganta, pero el instinto de supervivencia de un padre soltero que lucha por su sustento se activó. Si la delataba ahora, no solo perdería el ascenso. Probablemente me despedirían antes de que el helicóptero aterrizara de nuevo en Manhattan. No soy actor, Preston, me oí decir, con la voz sorprendentemente firme. Extendí la mano hacia el patriarca multimillonario. Alex Sullivan. Es un placer conocerle por fin, señor. Taylor habla a menudo de usted. Winston miró mi mano durante un largo y agónico momento antes de tomarla. Su apretón estaba diseñado para triturar huesos. Apreté con la misma fuerza, negándome a romper el contacto visual. Sullivan, refunfuñó Winston. ¿A qué te dedicas, hijo? Estoy en gestión de riesgos, respondí. Es analista senior en Kensington Global. Intervino Taylor rápidamente, una de nuestras mentes más brillantes. Preston se rió, un sonido áspero y chirriante. Un empleado. Está saliendo con un empleado, Vic. Dios santo. Recursos humanos debe estar de fiesta. ¿Le hiciste firmar un acuerdo de confidencialidad antes o después de la primera cita? Ya basta, Preston, espetó Winston, aunque sus ojos nunca se apartaron de los míos. ¿Un analista? Modesto. No es el pedigrí típico con el que esperaría que mi hija se relacionara, y mucho menos que viviera con él. Se apoyó pesadamente en su bastón. Vamos a tener una parrillada de langosta en el jardín sur. Tómese una copa, señor Sullivan. Veamos si puede sobrevivir a un 4 de julio de los Kensington. Mientras Winston y Eleanor se daban la vuelta y se alejaban, Preston se quedó. Me dedicó una última sonrisa venenosa antes de seguirlos. En cuanto estuvieron fuera del alcance del oído, arrastré a Taylor a un rincón cercano. Estábamos protegidos por una enorme estatua de mármol. ¿Estás loca? Sí sé, manteniendo la voz baja. ¿Viviendo juntos? ¿Novio? Me dijiste que solo era un acompañante. Una cita. Ahora tengo que fingir que sé dónde guardas las tazas de café. ¿Y en qué lado de la cama duermes? Taylor parecía genuinamente estresada. Se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. Tuve que cambiar de estrategia, Alex. Preston estaba esperando justo ahí. Si te hubiera presentado solo como una cita, mi padre se habría dado cuenta. Él sabe que no salgo con nadie. Necesitaba presentar una relación comprometida y profunda para callar a Preston. Podrías haberme avisado. Considéralo una evaluación de riesgos en tiempo real, respondió ella. Su personalidad de directora ejecutiva volvía a aparecer. Te adaptaste. Buen trabajo. Ahora, tenemos todo un fin de semana que sobrevivir. No te separes de mí, no bebas demasiado, y por el amor de Dios, mírame como si de verdad te gustara. Voy a necesitar ese ascenso por escrito, murmuré, enderezando mi corbata. Si lo logramos, te compraré un coche nuevo para que haga juego, susurró ella. Ahora, sonríe, cariño. Estamos en el escenario. La barbacoa en el jardín sur era menos una parrillada y más un evento culinario de 5 estrellas. Camareros con impecables uniformes blancos circulaban con bandejas de plata. Llevaban ostras, blinis con caviar y champán. Un cuarteto de jazz tocaba suavemente cerca del acantilado con vistas al Atlántico. Había unas 50 personas allí.
miembros de la junta, políticos y gente de la alta sociedad. Todos llevaban su riqueza casual como una armadura. Taylor y yo interpretamos nuestros papeles. Nos movimos entre la multitud, con mi mano apoyada suavemente en la parte baja de su espalda. Era una actriz fenomenal. Se reía de mis chistes suaves y se inclinaba hacia mí con un falso afecto que casi me hizo olvidar que me aterrorizaba. Pero la verdadera prueba llegó una hora después. La esposa de un senador se llevó a Taylor a un lado. Me dejó momentáneamente solo cerca de la enorme barra exterior. Antes de que pudiera pedir un refresco, me rodearon. Preston apareció a mi izquierda y Winston se materializó a mi derecha. Estaba acorralado. Entonces, Sullivan. Empezó Preston, agitando su bebida. ¿Viviendo con mi hermana? Eso debe ser gélido. Dime, ¿programa vuestra intimidad en el calendario de Google? ¿O tienes que enviar una solicitud formal por correo electrónico? Mantuve mi rostro neutral. Taylor es muy diferente en casa, Preston. Deja a la directora ejecutiva en la puerta. ¿De verdad?, preguntó Winston, su voz grave cortando la música de jazz. Porque yo crié a Taylor para que fuera una máquina. Las máquinas no tienen diferentes facetas. Ejecutan. Winston se acercó, sus ojos de pedernal clavados en los míos. Dejémonos de formalidades, hijo. Eres un analista de nivel medio. ¿Cuánto ganas? ¿150,000 al año? Mi hija gana eso en el tiempo que tarda en tomarse su café de la mañana. ¿Qué aportas tú? Porque no creo en los cuentos de hadas. Creo en las ventajas. Mi corazón latía con fuerza. Este era el momento. El momento en que me derrumbaba o el momento en que luchaba. Pensé en Harper. Pensé en las noches interminables que pasé despierto haciendo cuentas en servilletas para ver si podía pagar la comida y la factura de la luz. Pensé en la pura y agotadora determinación que se necesita para sobrevivir en un mundo que estos hombres poseían. No necesitaba inventar una historia falsa, solo necesitaba usar la mía. ¿Ventajas?, pregunté, mi voz bajando de tono, perdiendo la deferencia educada que había mantenido desde que llegué. Miré a Winston directamente a los ojos. Con todo respeto, señor Kensington, la riqueza no es el único tipo de ventaja. ¿Quieres saber qué aporto yo? Aporto realidad. La frente de Winston se arrugó. ¿Realidad? Sí. Taylor pasa todo el día rodeada de gente que está de acuerdo con ella porque le temen a su riqueza o a su poder. Gente que le dice lo que quiere oír, dije, lanzando una breve y directa mirada a Preston. Yo no. Cuando voy a trabajar, gestiono riesgos reales. Cuando voy a casa, gestiono la vida real. Sé lo que es luchar con uñas y dientes por todo lo que tengo. Sé lo que significa ser responsable del bienestar de otra persona. Pensaba en Harper, pero dejé que asumieran que me refería a Taylor. Yo le doy estabilidad, continué con firmeza. No me importa la empresa, ni la junta, ni el precio de las acciones. Me importa ella. Y francamente, señor Kensington, considerando los tiburones con los que nada todos los días, tener a alguien en su esquina que no se puede comprar es el activo más valioso que posee. El silencio cayó sobre nuestro pequeño triángulo. Preston parecía que quería reírse, pero no encontraba el aliento. Winston solo me miraba. Por un largo y aterrador segundo, pensé que me había pasado de la raya. Entonces, increíblemente, Winston Kensington soltó una risa baja y retumbante. Bueno, maldita sea, murmuró el anciano. Realmente tienes agallas, Sullivan. No pensé que fuera capaz de encontrar un hombre que no se dejara pisotear. Golpeó su bastón. Preston, toma notas. Así es como se defiende tu territorio. Winston se dio la vuelta y se fue. Preston me fulminó con la mirada, con el rostro enrojecido de ira, antes de marcharse hacia la playa. Solté un suspiro que sentí que había estado conteniendo durante una hora. Me temblaban las manos. Eso fue increíblemente peligroso. Una voz susurró detrás de mí. Me giré para ver a Taylor. Estaba pálida, su compostura ligeramente rota. Escuché toda la conversación. Prácticamente lo insultaste en su cara. Sobreviví, respondí, con la adrenalina todavía corriendo por mis venas. ¿Qué es para lo que me pagas? Ven conmigo, ordenó, agarrándome la muñeca. Me arrastró lejos de la fiesta, a través de una puerta lateral de la mansión, por un largo pasillo lleno de retratos al óleo de antepasados muertos y hasta una enorme y sombría biblioteca. Cerró las pesadas puertas de roble detrás de nosotros. En el momento en que el cerrojo hizo clic, la postura de Taylor se derrumbó. La aterradora directora ejecutiva desapareció, reemplazada por una mujer que parecía completamente agotada. Caminó hacia un sofá de cuero y se hundió en él, cubriéndose la cara con las manos. ¿Estás bien?, pregunté, sintiéndome de repente fuera de lugar. Esta no era la mujer que ladraba órdenes en la sala de juntas. «Te mentí, Alex», dijo en voz baja, su voz ahogada por sus manos. Me crucé de brazos. Sí, me di cuenta de eso en el vestíbulo cuando les dijiste que vivíamos juntos. No solo sobre eso. Levantó la vista, sus ojos azules brillaban con lágrimas de frustración no derramadas. No te traje aquí solo porque mi padre quiere que tenga novio. ¿Te traje aquí porque Preston está organizando un golpe de estado? Fruncí el ceño. ¿Un golpe de estado? Está tratando de conseguir la presidencia de la junta. Eso ya me lo dijiste. Es peor que eso.
dijo Taylor, levantándose y caminando sobre la alfombra persa. Preston descubrió una vulnerabilidad. Hace 6 meses, tuve un breve colapso. El estrés de la empresa, las constantes exigencias de mi padre, me rompieron. Pasé 3 semanas en un centro de rehabilitación exclusivo por agotamiento y ansiedad severa. Lo encubrí como un retiro espiritual en Bali, pero Preston encontró los informes médicos. Planea presentarlos a la junta este fin de semana. Se me revolvió el estómago. En el despiadado mundo corporativo de Kensington Global, una crisis de salud mental no se trataba con empatía. Se trataba como una debilidad fatal. Va a argumentar que no estoy psicológicamente apta para dirigir la empresa, continuó Taylor, su voz temblando ligeramente. Que mi vida solitaria me ha llevado al borde de la locura. Quiere expulsarme por completo. No solo negarme la presidencia, sino despojarme de mi título de directora ejecutiva. Dejó de caminar y me miró, pareciendo pequeña y frágil en la cavernosa habitación. Entré en pánico, Alex. Necesitaba un escudo humano. Necesitaba a alguien que estuviera a mi lado, que mirara a mi padre a los ojos y demostrara que soy estable, que tengo una vida, que tengo a alguien que me apoya. Cuando vi tu expediente personal, vi que eras un padre soltero luchando contra el mundo por tu hija, supe que sabías cómo sobrevivir. Respiró hondo. Siento haberte arrastrado a una zona de guerra. Si quieres irte, haré que el helicóptero te lleve de vuelta ahora mismo, y aún así te daré el ascenso. La miré. La reina de hielo multimillonaria estaba aterrorizada, luchando por su vida corporativa contra su propia sangre. Pensé en irme, en volver a ese helicóptero, volver a mi apartamento con goteras y abrazar a Harper. Era la jugada segura. Pero pensé en la sonrisa burlona de Preston. Pensé en los matones del mundo que creían que podían aplastar a cualquiera solo porque tenían el dinero y el poder para hacerlo. Los padres de mi exesposa habían intentado hacérmelo a mí. Ahora, Preston se lo estaba haciendo a ella. No me voy, Taylor, dije en voz baja. Ella parpadeó, sorprendida. ¿No te vas? No. Caminé y me senté en el borde de la silla de cuero frente a ella. Pero si vamos a librar una guerra, necesito toda la información. No más mentiras, no más emboscadas. Si soy tu novio con el que vives, necesito saberlo todo. Taylor me miró, realmente me miró, por primera vez. El muro de hielo entre directora ejecutiva y empleado se derritió. De acuerdo, susurró. ¿Por dónde quieres empezar? Empieza por el diseño de nuestro apartamento imaginario, dije con una leve sonrisa. Y luego dime exactamente cómo vamos a destruir a tu hermano. Permanecimos encerrados en esa biblioteca sofocantemente silenciosa y con olor a cuero durante otra hora, desmantelando meticulosamente el inminente golpe de Preston. Como analista de riesgos, toda mi carrera se basaba en predecir catástrofes y mitigar las consecuencias antes de que el daño fuera irreparable. El inminente asesinato corporativo de Taylor era solo otra matriz de crisis, aunque con apuestas significativamente más altas que un informe de ganancias trimestral. La estrategia de Preston se basa por completo en el elemento de la sorpresa absoluta, expliqué, inclinado sobre una mesa de caoba donde habíamos extendido varias hojas de papel con el monograma de Winston. Estaba trazando un diagrama de flujo rudimentario con un bolígrafo Montblanc prestado. Si suelta esos informes médicos durante el desayuno de la Junta mañana, tomará el control de la narrativa. Los miembros de la Junta no tendrán tiempo de procesar la información racionalmente. Reaccionarán por puro miedo, y el miedo es el peor enemigo de un multimillonario. Tenemos que neutralizar su munición antes de que pueda disparar el arma. Taylor me observaba. Su exterior gélido se derretía lentamente en una expresión de intensa concentración. Se había quitado los tacones de diseñador y caminaba descalza por la alfombra persa. Los informes son físicos, señaló, cruzando los brazos con fuerza. Preston no confía en los archivos digitales para algo tan explosivo. Sabe que nuestro departamento de informática monitorea todo el tráfico de la red interna. Posee una carpeta de Manila que contiene los formularios de admisión de la clínica, con mi firma y la evaluación del psiquiatra. ¿Dónde está la carpeta ahora mismo?, pregunté, golpeando el bolígrafo contra la mesa. Conociendo la insufrible necesidad de teatralidad de mi hermano, la tiene guardada en su suite de arriba, respondió Taylor, apretando la mandíbula. Ocupa las habitaciones de invitados en el ala este. No la dejaría en la ciudad. Quiere el placer físico de deslizar esa carpeta condenatoria sobre la mesa a nuestro padre mientras los miembros de la Junta se atragantan con su café matutino. Me froté las sienes, sintiendo que un dolor de cabeza comenzaba a florecer detrás de mis ojos. De acuerdo, robarla es una idea terrible. Si la carpeta desaparece, simplemente imprime otra copia de su disco encriptado privado cuando regresemos a Manhattan. Y le dirá a Winston que la robaste, lo que solo te hará parecer más culpable e inestable. La miré. No necesitamos robar su arma. Necesitamos construir una bomba más grande. ¿Preston tiene alguna vulnerabilidad oculta? ¿Indiscreciones financieras? ¿Esqueletos en el armario? Taylor dejó de caminar. Una sonrisa lenta y peligrosa apareció en su rostro. Era la sonrisa de un depredador que capta un olor. Preston gestiona la rama de capital de riesgo de Kensington Global. Hace 6 meses, en contra de mis directivas explícitas, desvió $40 millones a un intercambio de criptomonedas descentralizado llamado Zenith Digital.
Fue un desastre espectacular. La plataforma cerró hace 3 semanas. ¿40 millones? Solté un silbido bajo. Winston debe haberlo crucificado. Winston no lo sabe, susurró Taylor, sus ojos brillando con un triunfo vengativo. Preston ocultó las pérdidas reasignando temporalmente fondos del excedente de pensiones de los empleados. Es un parche temporal altamente ilegal. Planea reemplazar los fondos de pensiones robados vendiendo nuestra división de logística europea una vez que asuma oficialmente el cargo de director ejecutivo. Necesita que me echen para cubrir sus huellas. ¿Malversación? Respiré. La pura audacia me dejó atónito. Si puedes probar que manipuló el excedente de pensiones, la Junta no solo lo despedirá, lo entregarán a los fiscales federales. No tengo la prueba, admitió Taylor, la victoria desapareciendo de su voz. Preston guarda el libro de contabilidad doble en una memoria USB encriptada biométricamente. La lleva en una cadena de plata alrededor de su cuello. Nunca se la quita, ni siquiera para ducharse. Entonces no necesitamos la memoria, dije, un plan temerario formándose en mi mente. Solo necesitamos que Winston exija verla. Un golpe seco en la puerta de la biblioteca rompió nuestra concentración. Taylor, Alex. La voz culta y gélida de Eleanor llegó a través del pesado roble. La cena se sirve en el conservatorio. Winston detesta la tardanza. Hora del espectáculo, murmuró Taylor. Se puso los tacones de nuevo, su postura cambiando instantáneamente de una mujer desesperada a la impenetrable directora ejecutiva. Caminó hacia mí, deteniéndose a solo unos centímetros de distancia. Extendió la mano, sus dedos fríos ajustando mi corbata, rozando el cuello de mi chaqueta. La intimidad del gesto, aunque completamente actuada, envió una inesperada sacudida de electricidad por mi columna. Eres brillante, Sullivan. No dejes que te intimiden. El conservatorio era un enorme recinto de cristal lleno de orquídeas exóticas y una mesa puesta para 12. El ambiente era increíblemente tenso. Los miembros de la junta y sus cónyuges hablaban en tonos bajos y educados, mientras Preston se sentaba cerca de la cabecera de la mesa, irradiando una confianza engreída. Mientras se servía el primer plato, una delicada sopa de langosta, Eleanor dirigió su penetrante mirada hacia mí. Entonces, Alex, Taylor mencionó que resides en Queens. Un distrito bastante ecléctico. Dime, ¿cómo un analista de riesgos se las arregla para tener tiempo para una relación seria con mi hija? Imagino que tus horarios son exigentes. Lo son, respondí con suavidad, ignorando la sonrisa de Preston. Pero Taylor y yo priorizamos la calidad sobre la cantidad. Entendemos las presiones de nuestros respectivos mundos. Eleanor tomó un sorbo deliberado de su vino. Fascinante. También me tomé la libertad de pedir a Recursos Humanos un breve resumen de tu perfil, simplemente por curiosidad maternal. Tienes una hija pequeña. Harper, ¿no es así? De un matrimonio anterior. La mesa se quedó en silencio. Taylor se puso rígida a mi lado. Usar a mi hija como táctica de interrogatorio en la cena era un golpe bajo. Sí, dije, mi voz endureciéndose. Harper tiene 6 años. Es el centro de mi universo. Un padre soltero. Retumbó Winston desde la cabecera de la mesa, limpiándose la boca con una servilleta de lino. Una empresa noble, pero increíblemente agotadora. Me resulta difícil creer que poseas la capacidad para apoyar a una mujer como Taylor, que requiere una concentración absoluta. Miré a Winston, abandonando el guión por completo. Señor Kensington, criar a un hijo solo te enseña a manejar el caos. Te enseña a funcionar con 3 horas de sueño, a negociar con pequeños terroristas irracionales y a proteger a las personas que amas contra cualquier amenaza, sin importar el costo. Miré a Taylor, dejando que emociones genuinas se filtraran en mis palabras. Taylor no necesita un compañero que atienda a su riqueza. Necesita un compañero que no le tema a la tormenta. Paso cada día asegurándome de que mi hija esté a salvo. Aplicar esa misma lealtad feroz a Taylor no es una carga, es un privilegio. Taylor me miró, sus ojos azules muy abiertos, completamente sorprendida por la sinceridad de mi voz. Al otro lado de la mesa, la sonrisa de Preston vaciló. Winston mantuvo mi mirada durante un largo y calculador momento antes de asentir lenta y casi imperceptiblemente. Bien dicho, Sullivan, murmuró Winston. Volvió su atención a su sopa. El interrogatorio había terminado. Había sobrevivido a la segunda ronda. Pero la verdadera guerra estaba programada para la medianoche. La mansión se volvió aterradoramente silenciosa a la 1 de la mañana. Los miembros de la junta se habían retirado a sus lujosas suites de invitados, y el romper de las olas afuera proporcionaba una máscara rítmica y constante para cualquier ruido. Estaba de pie en el centro de mi habitación asignada, un espacio amplio y opulento conectado a la suite de Taylor por un baño compartido. La puerta de conexión se abrió suavemente. Taylor entró en mi habitación vistiendo una bata de seda esmeralda. Sin su armadura corporativa, bañada por la pálida luz de la luna que entraba por las puertas francesas, se veía increíblemente vulnerable y asombrosamente hermosa. Tuve que recordarme a la fuerza que era un empleado ejecutando un favor de alto riesgo, no un hombre enamorándose de su jefa multimillonaria. Preston está muy ebrio, susurró Taylor, acercándose. Consumió 3 vasos de whisky después de la cena.
Actualmente está desmayado en el ala este. Esta es nuestra oportunidad. ¿Estás completamente segura de esto?, pregunté, tomando una pequeña linterna de alta potencia de mi bolsa de lona. Si nos atrapan husmeando en su suite, validará cada una de las acusaciones que planea hacer sobre tu estabilidad mental. No tenemos más opciones, Alex, respondió, su voz temblando ligeramente. Mañana a las 8 de la mañana, la junta se reúne para desayunar. A las 8:15, Preston le entregará mis informes médicos a Winston. Tenemos que asegurar la ventaja esta noche. Nos deslizamos silenciosamente por el pasillo oscuro. High Clear on the Sea era un laberinto de sombras, tapices antiguos y tablas de suelo que crujían. Navegamos por el corredor como fantasmas, conteniendo la respiración cada vez que una viga que se asentaba resonaba en la quietud. La suite de Preston estaba ubicada en el extremo del ala este. La puerta estaba ligeramente entreabierta, un testimonio de su arrogante descuido. La empujé, las bisagras completamente silenciosas. La habitación olía intensamente a colonia cara y licor rancio. Preston estaba despatarrado sobre el colchón tamaño king, completamente vestido, roncando ruidosamente. «La cadena», articuló Taylor, señalando su pecho. Incluso en la penumbra, pude ver la gruesa cadena de plata descansando contra su clavícula, desapareciendo bajo su camisa desabotonada. La memoria USB biométrica, la prueba de su malversación de $40 millones. Me acerqué sigilosamente a la cama, mi corazón martillando un ritmo frenético contra mis costillas. Había analizado miles de riesgos corporativos, pero estar de pie sobre un multimillonario dormido mientras intentaba robar su collar encriptado era algo completamente sin precedentes. Extendí la mano, mis dedos flotando a centímetros de su pecho. Necesitaba desabrochar la cadena sin despertarlo. De repente, Preston se movió, gimiendo ruidosamente. Me congelé, mi sangre se convirtió en hielo. Se giró de lado. Su brazo se extendió hacia afuera, pasando por poco mi cadera. La cadena de plata se deslizó completamente fuera de su camisa, la pequeña memoria USB metálica colgando precariamente. No intenté desabrocharla. Saqué un cortaúñas de alta resistencia de mi bolsillo, una herramienta improvisada y desesperada que había tomado de mi neceser. Con una lentitud agonizante, deslicé el cortaúñas alrededor de los eslabones de plata cerca de la base de la memoria. Apreté. El metal se rompió con un suave chasquido metálico. Preston no se movió. Atrapé la memoria USB en mi palma antes de que pudiera golpear el colchón. Retrocedí, me volví hacia Taylor y le mostré el premio. Sus ojos se abrieron de pura sorpresa y alivio. Salimos de la habitación, cerrando silenciosamente la pesada puerta detrás de nosotros. No hablamos hasta que estuvimos a salvo de nuevo dentro de mi habitación. Taylor se derrumbó contra la puerta cerrada, soltando un suspiro tembloroso que sonó como un medio sollozo. «No puedo creer que acabes de hacer eso», jadeó, sus manos temblando mientras le entregaba la memoria. «Literalmente le robaste una prueba multimillonaria de su cuello». Técnicamente, mitigué una vulnerabilidad catastrófica. Corregí, ofreciendo una leve sonrisa alimentada por la adrenalina. Ahora tenemos el arma, solo necesitamos cargarla. Taylor se acercó a mi portátil, que estaba sobre el escritorio de caoba. La memoria requiere una huella dactilar, pero Preston es un idiota. Usa una contraseña maestra secundaria para las copias de seguridad en la nube. Lo vi escribirla una vez durante una reunión de la junta. Conectó la memoria al puerto USB. La pantalla iluminó su rostro con una dura luz blanca. Tecleó frenéticamente, sus dedos volando sobre las teclas. Acceso concedido. Nos inclinamos juntos, desplazándonos por los archivos. Estaba todo allí. Las transferencias a Zenith Digital, las pérdidas catastróficas, las posteriores reasignaciones altamente ilegales del fondo de pensiones de los empleados para cubrir el déficit. Era un cementerio digital de los colosales fracasos de Preston. «Lo tenemos», susurró Taylor, mirando la pantalla. «Está acabado». Se giró para mirarme, su rostro a escasos centímetros del mío. La adrenalina, el agotamiento y el puro alivio crearon un peligroso cóctel de emociones en la silenciosa habitación. «Me salvaste, Alex. Realmente me salvaste. Eres una buena directora ejecutiva, Taylor», dije en voz baja, incapaz de alejarme. «Construiste una empresa que pone comida en la mesa de mi hija. No iba a dejar que un ladrón arrogante la derribara». Taylor bajó la mirada a mis labios, luego de nuevo a mis ojos. La barrera profesional entre nosotros se había desintegrado por completo, reemplazada por una atracción cruda y magnética. Levantó la mano, sus dedos fríos trazando la línea de mi mandíbula. «Eres la primera persona en toda mi vida que me ha protegido sin pedir nada a cambio. ¿Voy a recibir un ascenso? ¿Recuerdas?», susurré, mi voz increíblemente ronca. «Al diablo con el ascenso». Respiró. Cerró la distancia entre nosotros, presionando sus labios contra los míos. El beso fue desesperado, feroz y completamente inesperado. No era una actuación para su padre. No era una maniobra corporativa calculada. Fue una colisión caótica y ardiente de dos personas que habían pasado toda su vida luchando batallas solos. La acerqué más, mis manos enredándose en su cabello, devolviéndole el beso con una intensidad que me sorprendió.
Por un momento, la inminente guerra en la sala de juntas, el padre multimillonario y la memoria USB robada desaparecieron por completo. Solo estaba la habitación silenciosa, el sonido del océano y la asombrosa revelación de que mi novia falsa se estaba convirtiendo rápidamente en algo completamente real. Pero la ilusión se hizo añicos abruptamente. Un fuerte y violento estruendo resonó desde el pasillo, seguido de un rugido furioso y alimentado por el alcohol que sacudió la puerta del dormitorio. ¡Taylor!, bramó Preston, golpeando con los puños la gruesa madera de la puerta de mi habitación. Sé que lo tienes. Abre esta maldita puerta. Taylor rompió el beso, sus ojos muy abiertos de terror. La memoria USB robada apretada fuertemente en su mano. La contraofensiva había sido un éxito total, pero la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La pesada puerta de roble de mi dormitorio se sacudió violentamente en su marco. Los puños de Preston martillaban la gruesa madera con el ritmo caótico y descoordinado de un hombre profundamente desesperado y muy intoxicado. Abre la puerta, Sullivan. Sé que está ahí contigo. Sé lo que hiciste. La voz de Preston era un gruñido gutural, resonando por el cavernoso y sombrío pasillo del ala este. Taylor se quedó congelada en el centro de la alfombra persa, la memoria USB de plata apretada contra su pecho como un escudo. La seda esmeralda de su bata temblaba mientras respiraba hondo, presa del pánico. La brillante e intocable directora ejecutiva de Kensington Global había desaparecido, reemplazada temporalmente por una hermana aterrorizada por la ira de su hermano. «Va a despertar a mi padre», susurró, con los ojos muy abiertos de alarma. Si Winston ve esto, si ve a Preston así, gritando sobre memorias robadas y sabotaje a medianoche, no le importará quién tiene razón. Nos verá a ambos como responsabilidades caóticas. Lo arruinará todo. Miré la puerta que se sacudía, luego de nuevo a Taylor. La adrenalina de nuestro beso todavía cantaba en mis venas, pero la mente fría y calculadora de un analista de riesgo senior tomó el control al instante. Mi trabajo era evaluar amenazas y neutralizarlas antes de que detonaran. Preston era una granada activa. Necesitaba sofocar la explosión. Guarda la memoria en tu bolsillo y no digas ni una palabra, le instruí en voz baja. Mi voz no dejaba lugar a discusión. Me di la vuelta y marché hacia la puerta. No dudé. Quité el cerrojo y abrí la pesada puerta de golpe, colocándome directamente en el umbral para bloquear el paso de Preston. Preston tropezó hacia adelante, casi cayendo dentro de la habitación. Su camisa de lino rosa estaba completamente desabotonada. Su rostro estaba enrojecido y manchado, y el hedor a whisky caro emanaba de sus poros. Levantó un puño, con la intención de golpear la madera de nuevo, pero se encontró a centímetros de mi pecho. «¿Dónde está?», sisió Preston, sus ojos moviéndose frenéticamente por encima de mi hombro, tratando de ver a Taylor. Maldito lameculos microscópico y arrogante. Te metiste en mi habitación como un ladrón común. Dame el collar ahora mismo, o haré que la seguridad te arroje por los acantilados. No me inmuté. Me crucé de brazos, mirándolo con una expresión de aburrimiento absoluto y practicado. «Preston», dije, manteniendo mi voz peligrosamente baja y completamente uniforme. «Antes de que grites otra palabra, quiero que calcules los riesgos inmediatos de tu trayectoria actual. Tienes exactamente 2 opciones esta noche. El ultimátum del analista de riesgos. Opción A. Sigues gritando. Despiertas a Winston. Winston exige saber por qué estás gritando sobre una memoria USB robada. Le entregamos la memoria. Le decimos la contraseña. Descubre que malversaste $40 millones del fondo de pensiones de los empleados para cubrir tus catastróficas pérdidas en criptomonedas. Vas a una prisión federal antes de que se ponga el sol. Opción B, te das la vuelta. Vuelves a tu suite. Duermes para que se te pase el alcohol. Aceptas que has sido completamente superado y esperas a la mañana para negociar tu rendición en silencio, manteniendo tu dignidad y tu libertad intactas. La boca de Preston se abrió y se cerró en silencio, como un pez asfixiándose. La furia alimentada por el alcohol en sus ojos chocó violentamente con la repentina y aleccionadora comprensión de su propia mortalidad. Señaló con un dedo tembloroso mi cara. «No entiendes cómo funciona esta familia, Sullivan», escupió, aunque su voz había bajado a un susurro aterrorizado. «Ella es inestable. Pasó semanas en un pabellón psiquiátrico. Si crees que Winston le entregará las llaves de su imperio a una mujer que se quiebra bajo presión, eres un iluso. Tengo sus informes médicos. Voy a destruirla mañana por la mañana». «Puedes intentarlo», respondí fríamente. «Pero si traes un cuchillo a la mesa del desayuno, Preston, nosotros traeremos una ojiva nuclear. Vete a la cama». Retrocedí y le cerré la puerta en la cara, echando el cerrojo con un clic resonante. El silencio descendió sobre el pasillo. Nos quedamos completamente quietos durante 3 minutos agónicos, esperando a ver si reanudaba su asalto. Finalmente, el débil sonido de pasos retirándose por el pasillo alfombrado confirmó nuestra victoria. Taylor soltó un suspiro que había estado conteniendo. Sus hombros se relajaron. «Lo quebraste», susurró con incredulidad. «Nos compré 8 horas», corregí, caminando hacia el escritorio de caoba y sacando mi portátil. «Preston es un animal acorralado. Sabe que su malversación está expuesta, pero todavía posee tus informes médicos.
Podría intentar un ataque kamikaze por la mañana, intentando hundirte con él por pura malicia. Necesitamos preparar una presentación tan blindada, tan matemáticamente devastadora, que Winston lo ejecute profesionalmente antes de que pueda siquiera pronunciar la palabra rehabilitación. Durante las siguientes 4 horas, el dormitorio se transformó en una sala de guerra corporativa. Volvimos a conectar la memoria y comenzamos a extraer meticulosamente los datos. Eludimos sus carpetas encriptadas, compilando cada pieza de evidencia condenatoria en un dossier simplificado e irrefutable. Organizamos la catastrófica mala gestión financiera de Preston en un resumen brutal. Iba a vender toda nuestra división de logística europea solo para reemplazar el dinero robado de las pensiones, murmuró Taylor, frotándose los ojos cansados mientras revisábamos las hojas de cálculo impresas. Habíamos usado la impresora segura y pesada de su suite para generar copias físicas. Habría paralizado nuestra cadena de suministro global durante una década. Pero no lo hizo, le recordé, apilando las páginas recién impresas en una pila ordenada y letal. La coloqué con cuidado dentro de un portafolio de cuero. Porque lo atrapamos. Tú lo atrapaste, Taylor. Notaste las discrepancias en sus informes de capital de riesgo hace semanas. Por eso empezaste a investigar. Por eso entró en pánico y desenterró tu historial médico. Eres la ejecutiva superior. Mañana se lo demostraremos a la Junta. Taylor me miró. El suave resplandor de la lámpara de escritorio iluminaba el agotamiento y la gratitud en sus impresionantes ojos azules. El beso que habíamos compartido horas antes permanecía en el espacio entre nosotros. Una promesa tácita de algo más allá de Kensington Global. Duerme un poco, Alex, dijo suavemente, tocando mi mano. La verdadera guerra comienza al amanecer. La mañana del 4 de julio amaneció brillante y sofocantemente húmeda sobre los Hamptons. El océano Atlántico brillaba bajo el sol naciente, ofreciendo un telón de fondo pintoresco para una carnicería corporativa absoluta. Exactamente a las 8, Taylor y yo descendimos por la gran escalera doble. Llevaba un traje blanco impecable y de corte afilado que gritaba poder y control. Caminé ligeramente detrás de ella con un traje azul marino a medida, llevando el portafolio de cuero que contenía la sentencia de muerte financiera de su hermano. Me sentí como un verdugo llevando el hacha al patíbulo. El desayuno se sirvió en el gran comedor, un espacio cavernoso dominado por una mesa de caoba de 9 metros. Winston estaba sentado en la cabecera leyendo el Wall Street Journal mientras Eleanor sorbía tranquilamente su mimosa. 8 miembros senior de la Junta, los arquitectos de la enorme riqueza de Kensington Global, estaban esparcidos por la mesa picoteando platos de plata con huevos Benedict y salmón ahumado. Preston ya estaba sentado. Tenía un aspecto absolutamente atroz. Su piel estaba pálida, sus ojos inyectados en sangre, y sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba su taza de café. Una gruesa carpeta de manila sin marcar descansaba ominosamente junto a su plato. «Ah, Taylor», retumbó Winston, doblando su periódico. «Llegas tarde, otra vez. Y el señor Sullivan sigue pegado a tu cadera. Tenía la impresión de que esto era un desayuno de la Junta, no una hora social». «Alex es mi socio en todo, padre», dijo Taylor con suavidad, tomando el asiento directamente frente a Preston. Me paré justo detrás de su hombro derecho, adoptando la postura estoica de un asesor. Tiene un interés personal en el futuro de esta empresa. «Ah, ¿sí?», se burló Preston, su voz ronca. Iba por todas. La carrera kamikaze había comenzado. Agarró la carpeta de manila. «Porque francamente, padre, no creo que Taylor tenga futuro en esta empresa. No creo que tenga la fortaleza mental para gestionar un puesto de limonada, y mucho menos un imperio global». Un murmullo de sorpresa recorrió a los miembros de la Junta. A Eleanor se le cayó el tenedor. Los ojos de Winston se entrecerraron en peligrosas rendijas. «Cuida tu tono, Preston. Te estás dirigiendo a la directora ejecutiva. Me estoy dirigiendo a un fraude», gritó Preston, golpeando la carpeta de manila sobre la mesa de caoba. Hace 6 meses, Taylor desapareció a un retiro espiritual en Bali. Eso fue una mentira. Sufrió un colapso psicológico completo. Pasó 3 semanas en un centro psiquiátrico exclusivo, siendo tratada por ansiedad severa y trastornos de pánico. Tengo sus formularios de admisión médica aquí mismo, con las notas del médico tratante que afirman que es completamente incapaz de manejar entornos de alto estrés. Es mentalmente no apta para servir como presidenta. Preston deslizó la carpeta por la larga mesa. Se detuvo directamente frente a Winston. El silencio en el comedor era tan absoluto que se podían oír las olas rompiendo contra los acantilados afuera. Los miembros de la Junta miraron a Taylor. Sus rostros una mezcla de sorpresa, lástima y calculada codicia oportunista. La enfermedad mental, incluso un episodio temporal de agotamiento, era una sentencia de muerte en su mundo despiadado. Winston miró la carpeta. No la abrió. Miró a Taylor, sus ojos de pedernal completamente ilegibles. ¿Es esto cierto, Taylor? ¿Mentiste a la Junta sobre tu baja médica? Taylor no se inmutó. No entró en pánico. Se sentó perfectamente erguida, irradiando un aura de poder absoluto e inquebrantable. Experimenté un periodo de agotamiento severo, padre, respondió Taylor, su voz tranquila,
clara y resonando con autoridad. Reconocí mis límites. Busqué asistencia médica profesional para recalibrar, y volví a mi puesto más fuerte, más aguda y más enfocada. Un buen líder reconoce una vulnerabilidad y la aborda. Un cobarde, sin embargo, quema la casa para ocultar sus propios fracasos. Ni siquiera miró la carpeta. Dirigió su mirada a Preston. Preston quiere que miren mi historial médico porque está absolutamente aterrorizado de lo que he descubierto en su historial financiero. ¡Mentiras!, gritó Preston, poniéndose de pie, su silla raspando violentamente contra el suelo de mármol. Está desviando la atención. Abre la carpeta, padre. Taylor levantó la mano, silenciándolo con un solo gesto. Chasqueó los dedos, mirándome por encima del hombro. Alex, el portafolio. Di un paso adelante, colocando el pesado portafolio de cuero sobre la mesa. Lo abrí y saqué la gruesa pila de hojas de cálculo impresas, distribuyéndolas rápidamente a Winston y a los miembros de la junta. Caballeros, anuncié, proyectando mi voz para dominar la sala, canalizando cada onza de confianza que poseía. Lo que están viendo es el libro de contabilidad completo y sin editar de la División de Capital de Riesgo de Kensington Global, gestionada enteramente por Preston Kensington. Notarán una pérdida catastrófica de $40 millones vinculada a una plataforma de criptomonedas descentralizada llamada Zenith Digital, una plataforma que quebró hace 3 semanas. Gritos ahogados surgieron de los miembros de la junta mientras hojeaban rápidamente las páginas. El rostro de Winston se volvió del color de la ceniza. También notarán, continué implacablemente, un libro de contabilidad secundario. Preston transfirió ilegalmente exactamente $40 millones del excedente de pensiones de los empleados de Kensington Global para ocultar este déficit a la Junta. Malversó activamente fondos de sus empleados. Su estrategia a largo plazo implicaba la liquidación no autorizada de la División de Logística Europea para reponer silenciosamente el dinero robado de las pensiones antes de que el gobierno federal auditara las cuentas. ¡Eso es una invención!, gritó Preston, su voz quebrándose. El sudor le corría por la cara. Él fabricó esos documentos. Es un analista de riesgos. Sabe cómo manipular datos. Winston levantó lentamente la vista de las hojas de cálculo. La furia en sus ojos era apocalíptica. Miró a Preston, luego a su propio pecho. Preston, dijo Winston, su voz bajando a un rugido aterrador y mortal. ¿Dónde está la memoria USB de plata que siempre llevas alrededor del cuello? La que juraste que contenía tus algoritmos de riesgo patentados. Preston se agarró el pecho. Sus dedos solo encontraron aire vacío. Su rostro perdió todo color, transformándose en una máscara de puro horror al darse cuenta de que su salvavidas encriptado había desaparecido. Taylor, dijo Winston, volviéndose hacia su hija. ¿De dónde obtuviste estos datos? Soy la directora ejecutiva. Padre, respondió Taylor fríamente. Es mi trabajo auditar las responsabilidades. Preston no es solo una responsabilidad. Es un criminal que casi le cuesta a esta familia todo nuestro legado. Mis facultades mentales están perfectamente intactas. Su brújula moral, sin embargo, es inexistente. Winston se puso de pie. No gritó, no chilló. Simplemente señaló con su pesado bastón de madera hacia la puerta. Preston, ordenó Winston, abandonarás esta propiedad inmediatamente. Entregarás tu teléfono de la empresa, tus tarjetas de acceso y tus llaves a seguridad. Estás despedido de Kensington Global con efecto a partir de este mismo segundo. Si intentas contactar a la prensa, o si alguna vez intentas usar el historial médico privado de mi hija como arma de nuevo, entregaré personalmente estos libros de contabilidad a la Comisión de Bolsa y Valores, y me aseguraré de que pases el resto de tu patética vida en una prisión federal. Fuera de mi vista. Preston miró alrededor de la mesa, buscando un solo aliado. No encontró ninguno. Los miembros de la junta lo fulminaron con un desprecio indisimulado. Completamente destrozado, se dio la vuelta y prácticamente salió corriendo del comedor. Winston se sentó lentamente. Recogió la carpeta de Manila que contenía los informes médicos de Taylor y, sin abrirla, se la entregó a un camarero cercano. «Quema esto», le instruyó. Winston miró a Taylor. Un lento y respetuoso asentimiento de aprobación reemplazó la furia en su rostro. Neutralizaste una amenaza de $40 millones, protegiste el fondo de pensiones y destrozaste a tu rival antes del desayuno. Eres un tiburón, Taylor. Me retiro oficialmente. El puesto de presidente es tuyo. Taylor sonrió, una expresión genuina y radiante de victoria. Gracias, padre. Winston dirigió su penetrante mirada hacia mí. Y usted, señor Sullivan, posee una crueldad que subestimé gravemente. Es un socio formidable para mi hija. Simplemente mitigo el riesgo, señor, respondí con suavidad. 4 horas después, Taylor y yo estábamos de vuelta en el helicóptero privado, sobrevolando el Long Island Sound hacia Manhattan. La tensión opresiva del fin de semana había desaparecido por completo, reemplazada por una alegría profunda y teñida de agotamiento.
Taylor extendió la mano sobre el asiento de cuero y tomó la mía, entrelazando sus dedos con los míos. No había cámaras, ni miembros de la junta, ni padres para los que actuar. Entonces, murmuró Taylor, una chispa juguetona en sus gélidos ojos azules, el nuevo director de gestión de riesgos todavía quiere fingir ser mi novio. ¿O es lo suficientemente valiente como para intentarlo de verdad? Apreté su mano, pensando en la mujer brillante y vulnerable que había confiado en mí para librar sus batallas. Pensé en Harper, y en cómo le iba a encantar la mujer increíble y ferozmente protectora que estaba sentada a mi lado. Creo, sonreí, acercándola más, que el riesgo vale absolutamente la pena. ¿Disfrutaste de esta montaña rusa de sabotaje corporativo, citas falsas y drama familiar multimillonario? Alex y Taylor demostraron que a veces los mayores riesgos conducen a las mayores recompensas. Si te enganchó esta intensa historia de un padre soltero que supera a la élite para proteger a la mujer que ama, dale al botón de me gusta ahora mismo. Comparte esta historia con tus amigos a los que les encantan los giros inesperados. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes de drama de la vida real. Deja un comentario abajo. ¿Habrías robado la memoria USB? Nos vemos en el próximo video.